Bien, señores, saludo para todas aquellas personas que nos están observando en estos precisos instantes. Qué bueno llegar por todo el territorio de la República Dominicana, también a través de las redes sociales y a nivel internacional también. Como siempre en el programa, iniciamos con la palabra de Dios para que el Señor nos bendiga cada día, para que Él siempre esté al tanto de nosotros. Oramos al Señor. Padre nuestro, bendícenos, Señor, desde lo alto. Bendice a nuestro invitado, a Jerónimo, que está aquí con nosotros, a él y a su familia también, a todos nosotros también, Señor Jesús. Señor, tú nos has dicho que donde hay dos o más personas en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Te sentimos, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. ¿Qué más que decirte, Señor, que nos dé la bendición desde lo alto, la salud y la vida también? Estamos muy agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor Jesús. Todo esto te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, señores, con nosotros estamos en presencia de un gran académico, de un gran intelectual. Hace mucho que lo entrevistamos aquí en el programa, pero por razones de trabajo y de su agenda no ha podido venir, y hoy está aquí con nosotros. Para nosotros es un gran placer y un gran honor contar con la presencia del licenciado Jerónimo Gómez Aranda. Con él vamos a conversar acerca de lo que es la reforma a la ley laboral de la República Dominicana. La más cordial bienvenida, Jerónimo, y nos sentimos muy a gusto de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, Manuel. Gracias por invitarme. Sabes que siempre estoy a tu disposición. Y si se trata sobre todo de hablar del derecho del trabajo, pues con más gusto todavía. Así es. Pero antes de hablar de lo que es el derecho del trabajo, vamos a que sea el mismo invitado que nos diga acerca de sus orígenes, sus estudios, porque también estudió en la universidad en París y también aquí en la República Dominicana, pero que sea él de su propia voz que nos diga acerca de sus orígenes y acerca de su estudio también, antes de abordar lo que es la reforma a la ley laboral. Sí, bueno, no puedo dejar de mencionar obviamente la educación que yo recibí en el hogar. Mis padres, el doctor Gómez Estrella, es de Salcedo, y mi mamá Delia Aranda, de Santo Domingo. Entonces, de esa unión nacimos 4 hermanos, y el abogado de la familia soy yo. Siempre he criticado que no hubo un tío o un abuelo o un padre que me sirviera como de guía, pero al contrario, eso me sirvió de estímulo. ¿Verdad que sí? Para siendo el único abogado. Tengo un primo que ejerce en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, mi educación primaria la recibí, gracias a Dios, en el Instituto Iberia. Me siento iberiano de corazón y de formación en Santiago de los Caballeros, cuando estaba en la calle del Sol. Y de ahí la educación secundaria en La Salle, también me siento lasallista, de corazón y de convicción, para luego pasar a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Te confieso que no tenía, porque como hice el 4º de bachillerato en los Estados Unidos, no recibí esa orientación académica para saber, y esos exámenes que te dan para saber qué inclinación tú tienes. Me inscribí primero en medicina por mi padre. Y luego en el 2º año decidí estudiar Derecho, y bueno, aquí estamos, no me arrepiento. Entonces, cuando eso se duraba 5 años en la Pucamaima. Y posterior, tuve también la dicha de durar unos 4 o 5 años laborando en la oficina del licenciado Julián Cerulle. Como tú comprenderás, bueno, antes de eso fui vocal en la Corte de Trabajo. Y a través de la magistrada Nancy Salcedo, el magistrado Domingo Gil, que ya uno es juez del Tribunal Constitucional y la otra juez de la Suprema Corte de Justicia. Crecí y entiendo que ahí tuve la inclinación y la vocación para el derecho del trabajo. También yo recuerdo que cuando nos conocimos fue en la Alianza Francesa. Usted estudiaba francés
De ahí recuerdo que usted partió hacia Francia a hacer unos estudios. Sí. Así es, sí. Fueron 2 años excepcionales. Yo diría que la mayor maestría que yo hice en París fue el hecho de haber vivido allá. Okay. Y la hice en Derecho de los Negocios y en Derecho del Trabajo, que ahí sí la hice con una mención de honores, porque ya yo tenía la experiencia. Correcto. Y es lo que me apasiona. Sí. Y luego, posteriormente, vine aquí y ya entonces me dediqué al ejercicio y a la docencia. Correctamente. ¿Eres docente dónde? Yo soy docente en la Pontificia Universidad Católica de Maestra a nivel de pregrado y maestría. Excelente. Y luego he dado también cursos de maestría con universidades de España. Bien, tú sabes que entiendo que lo único que yo pudiera ser capaz de impartir docencia es con respecto a esto, que es lo que me apasiona y de con lo cual me incliné. Así es. Bueno, pues vamos a aprovechar y como decía un profesor mío, vamos a sacarle el jugo, ¿verdad? Académicamente. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la reforma a la ley laboral. Vamos a hablar también de lo que es el teletrabajo. Pero con relación a la reforma de la ley laboral, ¿qué usted nos puede aportar o hablar acerca de la reforma per se? Sí, mira, Manuel, este proyecto de reforma a la ley 1692, que es lo que nosotros conocemos como el actual Código de Trabajo, que todavía algunos se atreven a decir el nuevo Código de Trabajo. Se le decía nuevo porque el antiguo código que teníamos desde el 58 era del Código de Trujillo. Entonces, imagínate, desde el 92 tenemos las mismas leyes que fueron previstas para un escenario laboral totalmente distinto que el que nosotros tenemos ahora. Y por eso este proyecto está ahí vamos a decir, en agenda no solamente de este gobierno, sino de los antiguos gobiernos. Pero entiendo que finalmente se va a lograr ahora. Yo entiendo que en los próximos 3 o 4 meses nosotros vamos a tener ese proyecto ya en una de las cámaras para ser aprobado, porque hay unas comisiones que representan al sector empresarial y al sector obrero, que creo que finalmente se están poniendo de acuerdo. ¿Cuáles son los aportes significativos de la reforma laboral? Sí, como te decía, ese grupo de disposiciones legales que se hicieron en 1992 estaban dirigidas para enfrentar un escenario laboral muy distinto al que nosotros tenemos. Un escenario donde el sistema, lo que le llaman los laboralistas, el sistema fordista, era lo que imperaba, era el sistema donde había muchas maquinarias y se quería lograr la mayor producción posible al menor costo posible. Obviamente, para enfrentar vamos a decir, ese desequilibrio social entre la mano de obra y el empleador, que era el que tenía dinero, se crearon esas leyes para crear un equilibrio social que hoy día, entiendo yo, ya existe otra realidad. Ya hoy día tú ves que mucha gente ha emigrado de las famosas zonas francas a realizar otro tipo de trabajo, nuevas formas de trabajo, sobre todo el sector informal, donde ya ahora los empleadores sí respetan la ley laboral. La regla es que un trabajador esté inscrito. Está hablando ya de un ambiente formal. Correcto. Que un trabajador esté inscrito en la seguridad social, que goce de un salario mínimo, que se le paguen las horas extras. Esa es la regla, ya no es la excepción como era antes, 30 años atrás. Sí. Con relación a lo que es el teletrabajo, que está muy de moda ahora, el teletrabajo ¿está en la ley del 1992 o no está? ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el teletrabajo? Y si va a ser incorporado en la reforma a la ley laboral. Claro que sí. Definitivamente, yo creo que así mismo como algunas modalidades de contratación que están de manera particular previstas en el Código de Trabajo, actualmente el teletrabajo va a ocupar una gran tarea para las comisiones que están encargadas de reformar el Código de Trabajo, porque es una realidad. Es una nueva forma de trabajo que se ha convertido en la regla y no en la excepción. Entonces, hay muchos escenarios que hay que prever. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, tú te acuerdas que se previeron muchas modalidades, como de que no fueran a trabajar parcialmente las personas, de que pudieran trabajar desde sus hogares.
Y muchos empresarios se dieron cuenta que esas personas podían lograr hacer sus tareas desde sus casas y que incluso podían utilizar menos mano de obra y que esas personas podían rendir igual que como rendían 5 estando, como le llaman, on-site en la empresa. Entonces, eso es de los pros, de los beneficios. Tenemos que tú puedes estar, imagínate, yo conozco un proyecto de unos canadienses que son amigos y clientes míos, que en Cabarete van a tener un proyecto que se llama Green Office, que es que tú vas a poder estar en la playa con un escenario de trabajo excelente, con un servicio de internet número 1, que es el sistema de la parábola del hombre de los carros, que hace de los carros eléctricos. Sí. Slim, no me acuerdo el nombre. Y van a poder trabajar personas que laboran en Rusia con un ambiente frío, en Canadá, Estados Unidos, desde el Caribe, logrando poder conectados. Y sí. Elon Musk, exactamente. Okay. Entonces, tú y luego cuando terminan de trabajar se ponen sus trajes de baños, se van a la playa a descansar. Eso es uno de los tantos escenarios. No, pero eso está fantástico. O sea, se trabaja, se estudia y al mismo tiempo hay una recreación. O sea, que eso está excelente. Entonces, el teletrabajo ha venido como a descongestionar un poquito lo que es el cúmulo de personas dentro de las empresas o dentro de las instituciones. Por ejemplo, ¿está ese teletrabajo como un punto de agenda en la reforma laboral? Sí, claro que sí, es uno de los temas. Incluso el Ministerio de Trabajo trató de regular un poco ese escenario, porque es que ha sido un boom. Para un sector que está, el sector de los call centers. Ya la mayoría de los call centers tienen a la mitad de sus empleados trabajando desde su casa. Claro. Entonces, sí es necesario que se regularice esa relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a poner uno de los contras. La forma de supervisar el trabajo no es igual. Ya ese trabajador está en su casa. La privacidad, el derecho a desconexión, como dice, que tiene el trabajador, es una necesidad que se debe regularizar. Porque esa persona que lo emplea no puede pretender que porque está trabajando de su casa lo puede llamar a las 10 de la noche o que se conecta a las 12 de la mañana. Correctamente. Pero entonces hay muchos escenarios que no están previstos en el código actual, que necesariamente van a estar que regularizarse en una nueva ley, y el teletrabajo va a ser uno de los puntos vitales. Tú sabes que muchas personas se preguntarán, pero si no lo están viendo, ¿cómo va a saber el empleador de que se está rindiendo como se debe, como manda la ley? Pero yo me imagino, ¿verdad? Por ejemplo, si dentro de la justicia hay una persona que está en el teletrabajo y su nivel de rendimiento es de la medida como fallan los expedientes. ¿Es así o...? Hay muchos factores. Okay. Claro, en ese caso, bueno, tú te acuerdas que hubo un intento fallido que funcionó, pero por la forma en que se sometió de digitalizar el proceso judicial, que va a ser una realidad, eso va a venir, pero ya más organizado. Yo me beneficiaba muchísimo porque yo tenía una audiencia en Montecristi y el abogado era de Santo Domingo, el Contreras, y yo de Santiago, y desde mi oficina, desde mi casa, yo podía asistir a esa audiencia. Correctamente. Pero sí, fíjate, va a ser difícil. Esa persona que está en su casa cree que no le están supervisando, pero sí, el empleador tiene un poder de dirección que le permite supervisarlo. Correcto. Y, por ejemplo, para el uso de las cámaras y de los audios, ahí es que está un tema, porque hay dos derechos fundamentales. El derecho fundamental del empleador o de dirección de poder supervisar, pero el derecho fundamental del trabajador a la intimidad, a su dignidad. Y chocan muchas veces dos derechos fundamentales, y la línea entre esos dos derechos es lo más difícil va a depender de cada caso. Así es, eso es verdad. Con relación a lo que es el derecho laboral ante los tribunales, ¿cómo los tribunales han interpretado lo que es el Código de Trabajo en cuanto a su aplicación en los tribunales de la República Dominicana? Mira, ya la parte procedimental, que es donde yo entiendo que más se tiene que... uno de los aspectos más fundamentales del proyecto de reforma
a la ley 1692 es precisamente a la parte procedimental. Porque es que hay trabajadores que tienen temor, que dicen que le van a quitar la cesantía o que le van a quitar algunos derechos que ya están previstos. No, esos derechos son inalienables, ¿no? Los empleadores y muchos empresarios salen a hablar diciendo que quieren que se disminuyan esos beneficios. No, esos derechos no se lo van a disminuir ni van a desaparecer. Pero la parte procedimental sí es un aspecto que yo entiendo que tiene que ser con lupa, bien analizada para actualizarla a los nuevos tiempos. Te voy a poner un ejemplo. Hay un artículo que habla en esta materia, es el único procedimiento donde una sentencia de primer grado, estando abierto el proceso de apelación, puede ser ejecutoria a partir del tercer día de su notificación. Excelente. Eso se presta y siempre se ha prestado a muchos abusos. Porque estamos hablando quizás, si tú tienes un gran empresario, no voy a mencionar nombres aquí, pero todos sabemos quiénes son, quizás no le haga una merma, no le produzca tantos efectos negativos. Pero una pequeña empresa, que salga una sentencia de 500,000 pesos y la única forma que tú tienes para suspender la ejecutoriedad es depositando el duplo, estamos hablando que tiene que depositar 1,000,000 de pesos como garantía para poder apelar. Esa empresa está llamada quizás hasta a cerrar sus operaciones. Así es. Y está poniendo en riesgo el empleo de los demás empleados que están ahí. Sí. Entonces, eso es algo que se tiene que legislar. Creo que le van a ponerle un tope también a las 30, que es un tema de cuando el empleador paga de manera incompleta o no le paga las prestaciones a sus empleados. Hoy día representa un día de salario por cada día que transcurra a partir del 10º día del desahucio. Creo que eso está previsto ponerle un tope. Luego hay temas de procedimiento para que las audiencias sean más cortas, la forma en que se presentan las pruebas. Esas son algunas cuestiones de procedimientos que entiendo que deben de ser analizadas. Jerónimo, antes de irnos a unos consejos comerciales, a una pausa comercial, Príncipe Luis, vamos a dar una pregunta en el aire con relación a lo que es la cesantía y lo que es el desahucio. Pero eso lo vamos a ver después de unos consejos comerciales. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden.
queremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Muy bien. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del licenciado Jerónimo Gómez Aranda, especialista en materia laboral, entre otras materias. Estamos conversando con nuestro invitado acerca de lo que es la reforma a la ley laboral y quedamos en una pregunta en lo que es la cesantía y el desahucio. Sí, muchas gracias. Bueno, la cesantía es la contrapartida económica más importante que conlleva el ejercicio del desahucio por parte del empleador. La gente lo ve, es lo que en la práctica le llaman liquidación. Cuando el empleador liquida a un empleado, entonces vamos a llamarlo como la penalidad por terminar ese contrato de trabajo sin invocar una causa, es no solamente comunicarle un preaviso, sino pagarle la cesantía, que se supone que es una indemnización económica que hace frente al trabajo cesante, porque aquí no es como en otras legislaciones, como en Estados Unidos, que prevén indemnizaciones cuando la gente no tiene empleos. Entonces, eso solamente se le otorga en caso de desahucio. Si es un despido, la penalidad por el trabajador haber cometido una falta es que no recibe entonces ni la cesantía ni el preaviso. Entonces, ese es el temor que tenían, como te dije, los trabajadores de que iba a desaparecer con el tema de la modificación del código, no es así. Entonces, esas diferencias de derecho o en cuanto a lo jurídico que hay entre lo que es el patrón, el empleador y el empleado, ¿dónde van a parar? O sea, tendrá, ¿verdad? Imagino que debe ser ante los tribunales. Bueno, ya usted... Sí. Bueno, siempre habrá una diferencia entre el empleador y el trabajador. Incluso por eso es que este derecho tiene una función social, como yo te decía, que era que crear un equilibrio entre el capital de trabajo que lo provee el empleador y la mano de obra que lo provee el trabajador. Y siempre habrán trabajadores que dirán que todavía son víctimas de abuso. Habrán empleadores que se quejan que hay muchas cargas económicas en su contra que no le permiten ejercer el derecho a la empresa. Y siempre habrán sectores gremiales que se quejarán y tratarán de buscar la mejor partida para sus representados. Correcto. Vamos a hablar acerca de lo que es el día a día suyo. Por ejemplo, usted como especialista en materia laboral, ¿cómo inicia un proceso en materia laboral? ¿Cuáles son los primeros inicios y las diferentes fases que conlleva ese procedimiento? Mira, es una pregunta muy interesante porque mucha gente sabe y conoce algunas cositas del Código de Trabajo. Me he encontrado con estudiantes 20 años después, que he dado clase en la universidad y me dice, profesor, me acuerdo de lo que usted me dijo y lo puse en práctica. Excelente. Pero no manejan el tema de cómo llevar una demanda, qué pasa en los tribunales. Básicamente, uno recibe al trabajador o al empleador con un escenario laboral. Normalmente yo, aunque llevo casos de trabajadores, normalmente represento al sector empleador por circunstancias de la vida, no es que yo lo haya elegido así. Como te dije, acuérdate que duré casi 5 años laborando en una oficina que manejaba única y exclusivamente casos de trabajadores. Sí. Y entonces te llevan al escenario y ahí es que uno, como asesor, les dice lo que tienen que hacer. Bueno, mira, tratar de llegar a un arreglo, y si es inminente que no hay un arreglo, pues entonces viene la segunda etapa, que es en la demanda. Y hay diferentes escenarios. Puede ser desde un caso de despido injustificado que alega el trabajador, hasta un caso de una dimisión, que eso es lo contrario. El trabajador alega que su empleador cometió una falta,
y entonces dimite ante el Ministerio de Trabajo y luego le comunica al empleador su decisión entre 14 causales que hay de dimisión y 19 de despido. Y luego entonces viene la demanda y se somete, normalmente la hace un abogado. El código establece que puede hacerlo un trabajador mediante una denuncia, pero siempre apodera a un abogado y ese abogado le hace firmar un poder quota litis. El quota litis para comprometerlo a... Claro, sí, porque ya entonces se le notifica ese poder al empleador, en el caso de que sea el trabajador quien te apodere, para que así respete ya que ya ese trabajador tiene un abogado y que van a incoar una demanda. Y entonces, si el caso se gana, el trabajador lo gana, el abogado cobra un 30% de lo que normalmente no le cobra ningún dinero adelante al trabajador, y los gastos los lleva en su totalidad el abogado, que si no gana, tú comprenderás. Y no muy riesgoso así. Bueno, pero... Porque toda la vida tiene sus riesgos, ¿verdad? Tiene sus riesgos, pero sí. ¿Qué pasa? Que en materia laboral, acuérdate que contrario a los otros procedimientos, es un procedimiento gratuito. Okay. Tú no pagas impuestos cuando vas a someter una demanda, cuando vas a retirar, vas a depositar documentos como materia civil. Okay. Es un procedimiento gratuito y tú gastas en notificaciones, en traslados, pero no... Yo entiendo que un proceso desde el primer grado hasta la Suprema Corte de Justicia es muy raro que tú gastes más de 20,000 pesos. Okay. Es muy raro. Entonces... ya se somete ante los tribunales, hay plazos para depositar la demanda de 1, 2 y 3 meses. Y luego, entonces ya los tribunales deciden y bueno, ya dependiendo de quién tenga ganancia de causa. ¿Qué tiempo más o menos puede durar un proceso en el primer grado? Llámese primer grado en primera instancia. Un más o menos. Sí. Mira. Se supone que esto es un procedimiento expedito y se hizo, porque acuérdate que el trabajador, su sustento económico estaba provisto por ese contrato de trabajo que llegó a su término. Y lo que se suponía cuando se hizo el código era que en 2 meses o 3 meses ya debiera de estar lista una sentencia. Hay jurisdicciones como en Santo Domingo, donde hay veces que a los 3 meses ya tú tienes una sentencia. Excelente. En Santiago, yo creo que hemos avanzado. Y pudiéramos decir que va a depender de la sala que quede, pero un promedio, diría yo, de 4 a 5 meses. 4 o 5 meses como tope 6, ya tú tienes en primer grado agotado. Si no se posterga por temas procedimentales, que es lo que yo te dije que tienen que modificar. Sí. ¿Cuáles serían entonces, cuando ya estén en juicio, los posibles incidentes que se puede presentar? O aplazamiento, por ejemplo, qué sé yo, para el depósito de un documento. ¿Cuáles serían esos posibles? Mira, hay herramientas que te da el mismo código, sí, que yo, aunque las critico, también las he utilizado, debo reconocerlo. Okay. Como por ejemplo que tú puedes depositar nuevos documentos antes de la audiencia de producción y discusión de las pruebas. Como el código no establece de cuál de las audiencias, pues es una herramienta que se ha dado a un mal uso, porque muchos abogados cuando quieren prorrogar la audiencia, depositan un documento que aunque no sea incidente en el proceso, exacto, lo utilizan para provocar una prórroga. Una dilatación, ¿verdad? Y sí, como ese es un plazo que se da a ambas partes, pues algunos jueces pues le dan, aunque sea yo quien lo haya depositado y la otra parte le haya dado aquiescencia a ese documento, el juez le da el plazo a la parte que lo deposita. Para los fines de estudio. Para los fines de que, exactamente, de que se pronuncie sobre la decisión de incluir o no esos documentos. Correctamente. Incidentes, puede haber muchos. Puede ser que aleguen que en la demanda no está, puede haber errores ponte tú una lista de testigos que no, eso no es un incidente per se, pero es una irregularidad de forma que puede provocar una prórroga, que haya habido una omisión en la lista de testigos. Y entonces el abogado contrario, contra quien se le ha puesto esa lista de testigos, dice: magistrado, no ha indicado a qué se dedica el trabajador, ese testigo, entonces en consecuencia tiene que regularizarse la lista de testigos y la audiencia se debe de prorrogar. Okay. En cuanto a eso, por ejemplo, cuando hay una decisión ya del primer grado, llámese de primera instancia, y una de las partes no están de acuerdo, ¿qué hay que hacer? Sí, ese es un tema. Siempre va a haber una de las partes que no están de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo cuando represento a un empleador, nunca le digo, ni siquiera a un trabajador tampoco, que el caso tiene un 100% de probabilidad de ganar. Porque es que en materia laboral el juez tiene un poder de apreciación sobre las pruebas muy fuerte. Y hay veces que tú crees que tu testigo habló bien
pero el juez no le da esa apreciación. Y hay veces que tú tienes un documento que has depositado y el juez le da otro valor. Así que cuando llega la sentencia, pues la parte que sucumbe, pues tiene el plazo de un mes para apelar, pero cuando es el empleador quien pierde, tiene entonces el hándicap de que para poder apelar, esa sentencia todavía es ejecutoria y tiene que o depositar un duplo o demandar en deferimiento cuando entiende que ha habido un error grosero para que la suspenda pura y simple la ejecutoriedad de la sentencia. Okay. Entonces, ¿cuáles son los elementos o los documentos más básicos o los más elementales que hay que depositar ante los tribunales? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser, por ejemplo, en materia penal, los testigos, que son las luces y los ojos del proceso penal. Pero en este caso, en materia laboral, es muy diferente. Sí, fíjate, en materia laboral, en el procedimiento, está previsto haber una libertad de pruebas. Una prueba en principio no puede preponderar sobre la otra. Pero sin embargo, sí, cuando tú tienes un documento y luego está apoyado por el testimonio de alguien, eso tiene una fuerza ya. O tú tienes, por ejemplo, un informe de un inspector. Pero los documentos, por excelencia, por ejemplo, ante una dimisión presentada por un trabajador que debe de presentar una empresa o un empleador para protegerse, es una certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, demostrando que ese trabajador estaba inscrito y que estaba inscrito desde que inició sus labores y con el salario que realmente devengaba. En la Tesorería de la Seguridad Social. Ok, de la Seguridad Social. Okay. Sí, eso es un documento por excelencia. Luego, el pago de derechos adquiridos, pago de vacaciones, pago de salario de Navidad, porque normalmente son reclamaciones que están contenidas en todas las demandas. Pago de bonificación, si tú eres una empresa de zona franca, una certificación de que tú perteneces a ese sector para demostrar que estás exento al pago de la participación de los beneficios. Yo me imagino, escúchame, que en cuanto a la seguridad social, es por ejemplo, si un trabajador en su labor tiene un accidente, que Dios no lo quiera, qué sé yo, que se resbaló, que se fracturó. Un accidente de trayecto. Exactamente. ¿Qué beneficio tiene él o qué seguro tiene él con la seguridad social? Bueno, esto fue esta ley 87-01 ha sido un gran logro, aunque tiene muchos aspectos criticables, pero ha sido un gran logro porque, para ponerte un ejemplo, yo estuve una vez interno por un tema que tenía que realizar unos estudios en una clínica privada de aquí, y ahí me topé con el dueño de un negocio, de una ferretería muy famosa de aquí de Santiago, al lado de una señora que trabaja en zona franca. Okay. Nunca te iba a imaginar que iban a tener ambos acceso a la misma clínica, a los mismos médicos. Sí. Entonces, la ley de seguridad social vino a prever, con ese sistema contributivo subsidiado, que todas las personas, independientemente del nivel económico que tengan, puedan tener los mismos beneficios. Así es. Y si son riesgos laborales, te cubre el 100% de tu salario durante un periodo determinado. Si es una enfermedad común, entiéndase, te operaron de apendicitis, o el COVID no está previsto, pero una incapacidad temporal, tú tienes derecho a recibir el 60% o el 40% de tu salario, dependiendo si las atenciones fueron hospitalarias o fueron ambulatorias, durante un periodo determinado también. Bien, nos vamos a una pausa, pero antes vamos a dejar una pregunta, como decía el príncipe Luis. Hablar acerca de lo que son los riesgos laborales, cuáles son las condiciones para que se den, entre otros temas. Pues bien, señor director, nos vamos a una pausa. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro.
70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del licenciado Jerónimo Gómez Aranda. Estamos conversando acerca de la reforma a la ley laboral. Quedamos en una pregunta a nuestro invitado acerca de los riesgos laborales que se producen en la cotidianidad. Cómo esto influye en el trabajador, lo pro y lo contra. Sí, fíjate, Manuel, que eso es importante orientar, sobre todo a los trabajadores, para cuando tengan estos escenarios sepan cómo actuar. Exacto. Para que se tipifique como riesgo laboral hay varias condiciones. Lo que sucede en la práctica casi siempre es que hay una enfermedad preexistente que lo quieren identificar como riesgos laborales y no va a pasar. Les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un cáncer que ha estado ahí o se identificó 2 años después que tú trabajaste en una empresa y se demuestra que el área donde tú trabajas en la empresa no incidió ni en el trayecto tampoco desde hacia el trabajo, no incidió en esa enfermedad, pues no se va a tipificar como un riesgo laboral. Que tiene que incidir, claro, para que se tipifique el riesgo laboral. Claro, eso tiene que ser por eso. Tenemos una mala percepción por el hecho de que uno tenga una empresa y ya uno dice, bueno, si fue dentro de la empresa ya... No, si tú te caíste en tu casa y te rebalaste en la bañera y te diste un golpe a la cabeza y quedaste inconsciente y parapléjico, lamentablemente eso no se tipifica como riesgo laboral. Eso se tipifica ya, eso tiene ya otro procedimiento que se somete como una enfermedad común. Correcto. Pero como riesgo laboral es que como tiene mayores beneficios, como te dije ahorita, el 100% del salario, tú vas a una comisión médica, te evalúan, en fin. ¿Qué pasa? Imaginémonos que sea un riesgo laboral y que tú estés yendo hacia el trabajo o regresando. Fíjate, no fue que tú saliste del trabajo, te fuiste a beberte una cerveza y borracho en el motor o en el Uber, tuviste un accidente. Ya ahí deja de ser un riesgo laboral porque tú dejaste tu ruta normal, el trayecto desde el trabajo.
Correcto. Eso es algo muy importante también. Sí. Pero imaginémonos que fue un riesgo laboral, que tú estabas manipulando una máquina de coser y un dedo, tuviste una herida en un dedo o una mano que te provocó que ya tú no pudieras utilizar esa mano por el resto de tu vida. Eso va y se somete a ley DOPRIL y hay una comisión médica que te evalúa para analizar si realmente se tipifica como riesgo laboral, y ya esa comisión evalúa si tú calificas para una incapacidad temporal, para una incapacidad definitiva, para una pensión por discapacidad. Escúcheme, Jerónimo, pero es muy importante conocer estas situaciones porque no todo el mundo aplica para un riesgo laboral. Así mismo es. Wow. Así mismo es. Porque entonces, si se decreta como riesgo laboral, tiene el 100% de su salario. Pues durante un tiempo, casi durante 7 meses. Okay. Entonces ya después ahí la comisión lo evalúa porque dice, si tú tienes 7 meses que no puedes trabajar, es porque de seguro ya es una discapacidad. Correcto. Déjame evaluar si te damos la pensión por discapacidad o si tú puedes seguir trabajando en dos. Casi siempre solicitan la pensión por discapacidad. Okay. Aunque luego trabajen en otro sitio, tú ves. Vamos a hablar ahora de un tema que es muy interesante con relación a los servidores domésticos. ¿Qué podemos nosotros decir y si está incluido en la reforma al Código Laboral? ¿Y cuál es su importancia también? Mira, por algunas referencias de personas que yo conozco que están en esas comisiones, yo puedo decir que sí, que es uno de los puntos que están tratando. Pues ahora mismo hay una parte que trata de manera específica dentro del código a los servidores domésticos. Quizás son 6 o 7 artículos solamente. Pero como hubo una convención de la OIT que nuestro país ratificó, ahí fue que vino el tema de hace un año atrás o dos que hubo una resolución del Ministerio de Trabajo que luego el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Fue porque nosotros debimos de haber hecho. Y no fue ahora que la ratificamos, hace ya varios años atrás. Lo que pasa es que ahora era que estaban poniendo en práctica esa ratificación. Esa convención lo que más bien exigía era que se le diera un mejor trato y que tuviera mayores beneficios a ese sector. Pero ¿qué pasa, Manuel? Aquí el servicio doméstico no es un lujo, es una necesidad. Así es. Contrario a como sucede con países desarrollados, que solamente personas de poder adquisitivo bueno pueden darse el lujo de contratar a un servicio doméstico. Y en consecuencia tiene la capacidad y la solvencia económica como para por ejemplo, inscribirlo en la seguridad social o pagarle un buen salario o darle beneficios adicionales que en República Dominicana lamentablemente no puede suceder. Te voy a poner un ejemplo. Una operaria de zona franca que apenas gana 15,000 pesos al mes, o como mucho 20, cuando no disfruta de uno de esos centros de atención infantil, que están cerca tiene que dejar a la vecina cuidándole al niño o a los niños, y quizás le da, mira, 500 1,000 pesos a la semana. ¿Cómo le podemos exigir a esa ama de casa que se tiene que ir a zona franca a trabajar, no puede dejar a los niños allá, que la inscriban en seguro social a la vecina? O que le pague un salario mínimo, o que solamente pueda trabajar ciertas horas y después de ciertas horas extras? Reconozco que legislar, hay que darle mejores beneficios, pero que no sea a cargo de la persona quien lo emplea, que se involucre el Estado con un sistema, por ejemplo, subsidiado para seguridad social, pero no todo el mundo tiene la capacidad económica para pagarle un seguro médico a las personas que están laborando en nuestras casas. Usted me va a corregir en cuanto a los términos, ¿verdad? Porque en cuanto a las preguntas, por ejemplo, una ama de casa o una persona que está trabajando en la casa de alguien, por ejemplo, en su caso, ya sea en la mía, tiene derecho también a que se inscriba a la seguridad social y tiene derecho también a los beneficios que la ley laboral otorga a los empleados. Mira, la primera pregunta tiene el derecho, porque todo el mundo tiene el derecho, sí, y debiera ser un derecho fundamental de gozar de una seguridad social. Ahora mismo el procedimiento, o sea, el sistema, la plataforma no lo permite. Por eso es que tú ves que ellos están con el sistema subsidiado de SENASA, pero que nada más les permite ir a los hospitales.
no a centros médicos privados, menos que algunas excepciones. El derecho sí lo tiene, pero no está todavía creado la plataforma en el Sistema Dominicano de Seguridad Social para que eso suceda. Lo que hace mucha gente, como yo lo he hecho en mi caso, es que, y no debiera ser así, porque es que los ponen como si fueran empleados de mi oficina o de una de las empresas de las familiares, para que pueda gozar de todos los beneficios de la seguridad social. Ahora, segunda pregunta, ¿tiene el derecho y goza de los mismos derechos que gozan los demás empleados laborales? Debiera de gozar de esos derechos. Pero lamentablemente por el sector donde ellos, que es en un hogar, donde ellos laboran, lamentablemente no gozan de esos beneficios. Imagínate que tú obligues a una ama de casa. No estamos hablando de una gente que vive en los cerros de Gurabo. Estamos hablando de gente que viva, por ejemplo, en Cienfuegos. A que le dé cesantía de cuando ya deja de utilizar los servicios de la señora que le cocina o que le cuida a los muchachos. Ahora, sí gozan de ciertos derechos mínimos, como son derechos a las vacaciones anuales, derecho al salario de Navidad, el derecho al descanso semanal, derecho al descanso intermedio, que son derechos fundamentales y que le permite a ellos. No es que no gozan de ningún derecho, No, claro. Pero eso de que fulana se va y tiene 3 años conmigo y ella quiere que la liquiden, no le toca prestaciones laborales. Ok. ¿Sabe qué? Ya todo el mundo, por la generalidad de los casos, la gente cuando está laborando en tu casa o cuando está laborando dice, no, el código establece 8 horas, es decir, que yo no puedo pasarme más de ahí. O sea, que ya la gente tiene ya... Sí. ¿Cuál sería el horario tope en la República Dominicana para laborar? Bueno, ahora mismo hay una doble limitación de la jornada, de 8 horas al día y de 44, pero hay jornadas excepcionales o especiales. Por ejemplo, aquellos trabajadores que se llaman intermitentes, que son supuestamente los trabajadores que con su sola presencia en el lugar de trabajo ya están realizando cumpliendo con su jornada. Un barbero, por ejemplo, un bombero que nada más trabaja cuando llega un carro a echar gasolina. Eso tiene una jornada extendida de 10 horas al día. Los guardianes de seguridad, que tú ves que tienen 2 turnos de 12 horas, entonces a eso solamente le tocan 2 horas extras, que es a partir de la hora 10 a la hora 12. Eso, ¿tú no viste las declaraciones del ministro de Trabajo que dijo como que ya se puede poner en práctica una jornada reducida a 40? Pero eso no está en el tapete, no creo que esté en la modificación del Código de Trabajo, porque todavía, eso en países como Francia, que tienen 35 horas y tienen vacaciones anuales de 2 meses. ¿No me entiendes? Sí. Pero aquí todavía no. Usted sabe que en esa vertiente iba a preguntarte, porque se está hablando en la reforma a la ley laboral, por ejemplo, si de 44 horas en la semana o de 40 horas. ¿Cuál de los dos usted favorece? Ya sea el de 44 o el de las 40 horas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos? Mira, el dominicano es muy, ¿cómo le digo? Fiestero, muy, sí. Tú sabes cómo que claro. Somos. Realmente, si con 44 horas el trabajador ya, tú sabes, los lunes siempre, casualmente, tienen problemas de salud, vienen de gozar el fin de semana. Si a eso nosotros le damos 4 horas más, o sea, para los que no trabajan los sábados al mediodía, ya no laboran el sábado. Yo creo como que sería un incentivo como para... No creo que... Debiera de ser el escenario ideal, que reducir la jornada de trabajo, logrando un mayor rendimiento, porque eso es lo que se da en países desarrollados. Y hoy día hay muchas empresas que trabajan con jornadas de 40 horas, sobre todo las de teletrabajo, call centers, pero esos son que pagan por hora. Entonces ya el trabajador, laborando 40 horas, gana 40,000, 25,000, 30,000 pesos. Ya ahí no tiene que cumplir una jornada de 44 porque cumplió con su meta. Correcto. Debiera de ser esa lo que se busque, pero creo que todavía no estamos preparados. Sí, así es. Bien, conversando, señores, con el profesor, el gran académico, gran intelectual, pero sobre todo un gran ser humano, con el licenciado Jerónimo Gómez Aranda. Ya en la parte final, Jerónimo,
¿cuál es el mensaje que tú nos das a la teleaudiencia con relación a la reforma a la ley laboral? Sí, gracias. Miren, es una realidad innegable que necesitamos la modificación del Código de Trabajo. Y como les había dicho al inicio, en aquel entonces asumía o enfrentaba escenarios que se presentaban en ese entonces. Y Manuel, tú como también tú eres un parte del Ministerio Público, eres abogado también y también otorgas clases. ¿Qué tú crees? ¿La ley se tiene que adaptar a los nuevos tiempos o los nuevos tiempos se tienen que adaptar a la ley? ¿La ley? La ley se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Entonces, esa ley hay que modificarla para que se adapte a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de trabajo. Hoy en día la regla es la informalidad. La gente prefiere trabajar por su cuenta, pero no goza de beneficios como de tener un seguro social, claro, o de tener un salario mínimo. Por eso mismo, porque cuando va a un trabajo a veces no le gusta que estar siendo supervisado, o el empleador no te quiere contratar porque hay muchas cargas sociales, muchas cargas económicas. Entonces, adaptar la ley a los nuevos tiempos, hacer un estudio para que esa ley, como en la del 92, sea perdurable en el tiempo, y que los empleadores se olviden de que la cesantía se va a desaparecer, y los trabajadores se olviden de que van a haber muchas más cargas en contra de los trabajadores, porque el protagonista, y con esto termino, no es el trabajador. El protagonista no es el empleador. El protagonista deberá ser el empleo. Así es. Jerónimo, quisiera invitarte para una próxima entrega, para así, pues quedaron muchos temas inconclusos que por razones de tiempo, pero pudimos pues saborear en cuanto al aspecto académico, intelectual y científico también, de su vasta experiencia. Queremos invitarte para una próxima entrega, claro que y sí, decirte que muy a gusto tenerlo por acá, y de corazón pues te deseamos lo mejor de lo mejor y que papá Dios te me bendiga siempre. Amén. Manuel, yo siempre estoy a tu orden. Gracias, hermano. Muy bien, señores, no hay tiempo para más. Que papá Dios se le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.